Bienvenidos a Informe Semanal, un espacio de Congreso Televisión. Hoy vamos a empezar con una iniciativa vital para el desarrollo de nuestro país, la Alianza del Pacífico. El Congreso de la República fue sede del taller de especialización en procedimientos parlamentarios, que reunió asesores que llegaron de Chile, Colombia, México y por supuesto nuestro país. Un esfuerzo en pos de conseguir la unidad regional. Consolidar un bloque unificado, maximizar las oportunidades económicas de cada nación que forma parte de la Alianza del Pacífico, además de la colaboración interparlamentaria para resolver problemas que afectan a Perú, Colombia, Chile y México, son los objetivos trazados durante el programa de especialización en procedimientos parlamentarios. El evento se desarrolló en el Palacio Legislativo y fue organizado por la Comisión Interparlamentaria de Seguimiento a la Alianza del Pacífico, que preside el congresista Omar Chejade, quien planteó homogeneizar los procedimientos legales para el flujo de personas dentro de los 4 países. Pero el acuerdo básicamente creció con 2-3 requisitos fundamentales. Uno, que sean gobiernos democráticos, que no sean gobiernos autoritarios como lamentablemente todavía existen en la región. En segundo lugar, que miren hacia el Pacífico. Y en tercer término, que creo que es lo más importante, que tengan economías sólidas, continuas, con políticas económicas de Estado, en las que todos estemos de acuerdo, y que en la continuidad seamos abiertos hacia el mundo. La Alianza del Pacífico cuenta con 42 estados observadores de diferentes continentes. Gran Bretaña es uno de ellos y estuvo representado por su embajador en el Perú, Anwar Choudhury, además del director general de Asuntos Internacionales del Reino Unido y director de Políticas Externas del Parlamento Europeo, Tristan Stubbs, quien destacó la necesidad de contar con un grupo permanente de asesores de cada país miembro a fin de construir un compromiso político y avanzar en la dirección correcta. Commonality, the same sort of coherence that you see in European Union countries. So events like this are bringing together the Pacific Alliance committees and other committees from the congresses of the Pacific Alliance member states, which is very similar to what goes on at a parliamentary level in the European Union. So I think the basis is there. What needs to happen now, I would suggest, is that there needs to be more political commitment to the Pacific Alliance. Representantes del Parlamento mexicano resaltaron la realización del evento con el cuerpo técnico de los congresos participantes, a fin de materializar de manera más rápida y efectiva los retos normativos y de cooperación e integración. Para poder llevar a cabo la armonización de sus leyes, de sus reglamentos y de sus normas para la circulación de los objetivos como es la circulación de bienes y servicios, la circulación el flujo de personas, los convenios que se puedan llevar a cabo en materia de educación, en materia científica, pero sobre todo en materia comercial. Para el representante de la Cámara de Diputados de Chile, encargado de la Dirección de Asuntos Internacionales de América Latina y el Caribe, Fernando Soto, el tema del futuro que debe figurar en la agenda de la Alianza del Pacífico es fomentar el uso de energía limpia y renovable. Un aporte concreto sería quizás documentar una publicación sobre procedimientos parlamentarios de los países de la Alianza. Yo no sé si aún, quizás a futuro sí, pero no sé si aún dar el paso a una homologación de procedimientos, porque estamos en una etapa incipiente y hay una diferenciación importante entre los países. Entonces quizás sí hacer una especie de comparado entre los mecanismos de los diferentes poderes legislativos en cuanto a al objetivo, digamos, de que se propone la Alianza del Pacífico por una parte y la Comisión de Seguimiento Parlamentario por otra. Los representantes colombianos expusieron sobre la función legislativa y la elaboración de las leyes en ese país, que tiene un Congreso bicameral igual que Chile y México. Al respecto, el especialista en Derecho Parlamentario peruano, César Delgado Guembes, dijo que en nuestro país hay 130 congresistas para 31 millones de habitantes, lo que significa un legislador por cada 242.000 habitantes. El Congreso es la sede de la que depende el uso democrático y la interdicción frente a la arbitrariedad, frente a la concentración del poder,
parte del rol que les corresponde a las comisiones de seguimiento del Acuerdo del Pacífico supondrá también el mantener claros los ideales en los que la democracia es la base para que se desarrollen nuestros pueblos. Otro aspecto importante a considerar fue el llamado a optar por la innovación, la ciencia y la tecnología para lograr un crecimiento económico de las 4 naciones de hasta un 12%. Finalmente, se instó a los 4 parlamentos que integran el bloque regional definir sus medios presupuestales y logísticos, además de un reconocimiento reglamentario que permita desarrollar sus funciones a la Comisión Interparlamentaria de Seguimiento a la Alianza del Pacífico. Es muy importante mantener el vínculo entre los países miembros de la Alianza del Pacífico y eventos como ese apuntan hacia ese objetivo. Ya volvemos con mucho más aquí en Informe Semanal luego de la pausa. No se vayan. Continuamos en Informe Semanal. Los días previos al inicio de clases son un verdadero vía crucis para miles de padres de familia que deben lidiar con el engorroso proceso de matrículas y la inacabable lista de útiles. En el siguiente informe de Cosette Guevara conozca qué cosas no pueden exigirle los colegios a la hora de inscribir a sus hijos. Este 14 de marzo se inician oficialmente las clases en los colegios públicos y privados del país. Miles de padres de familia deben atender en esta semana el muchas veces tedioso periodo de matrículas e inevitable compra de útiles escolares. Debido a las reiteradas quejas año tras año sobre colegios que condicionan la inscripción a la entrega de útiles, el Ministerio de Educación recuerda que esta no es obligatoria desde el primer día, sino que puede ser entregada paulatinamente. Esta lista básica estamos señalando que pueden ser papeles de colores, papel lustre, papel craft, cartulinas, goma, témperas, crayolas, que son materiales con los que el niño va a trabajar. Lo que no puede suceder de ninguna manera es que se pida materiales que no son de uso del niño. Por ejemplo, pide escobas, trapeadores, lejía o detergente, que eso es para el uso de la escuela, eso no es para el uso del estudiante. Sí, hacer una diferencia y una salvedad que para los niños en inicial sí se pide, y también para los de primaria, material de uso individual y personal para la higiene. Cepillo de dientes, pasta dental, toalla de manos, jabón, ¿no? Y esto en una bolsita con el nombre del niño para que vaya aprendiendo los hábitos y las prácticas saludables que tiene que tener del cuidado también de su cuerpo. Es importante que los padres de familia sepan que la matrícula no podrá ser condicionada por falta de pago de la Asociación de Padres de Familia o por no comprar el uniforme. Si algún director permite que por estos motivos se impida la inscripción del menor, podría ser denunciado penalmente por el delito de abuso de autoridad o discriminación. El desconocimiento sobre el proceso de matrícula conlleva que muchos directores de planteles cometan abusos. Para evitar esto, el Ministerio de Educación cuenta con varios canales de información como la central 0800 13 687. De igual modo, su página web donde existe una selección de preguntas frecuentes que se absuelven las interrogantes sobre estos casos. Un padre de familia que está bien informado es un padre empoderado, por lo tanto sabe cuáles son sus deberes, pero sobre todo sabe que no se debe vulnerar sus derechos, ni la de él ni la de sus hijos. Con respecto a los colegios particulares o privados, estos se rigen de acuerdo a sus propias normas internas. Sin embargo, existen parámetros que toda institución educativa debe cumplir. Por ejemplo, Indecopi recuerda a la ciudadanía que estas tampoco pueden exigir la entrega de lista de útiles completa al inicio del año escolar, ni direccionar la compra de estos ni los uniformes a un determinado proveedor. Ellos pueden considerar solamente las características de los útiles escolares o de los uniformes, más no las marcas o peor aún los proveedores con los cuales deben adquirir estos productos. Es muy importante que en ese caso, si es que se ha presentado ello, se comuniquen con nosotros a través de nuestro correo electrónico mediante el cual les garantizamos total anonimato y total reserva de sus datos a efectos de que no pueda haber ningún tipo de represalia o acción en contra de los alumnos por las denuncias que ellos realizan. Además, los colegios particulares únicamente están autorizados a cobrar 3 conceptos: cuota de ingreso, matrícula y pensión por servicios efectivamente privados.
En caso el colegio suba la pensión, se deberá comunicar con anticipación a los padres de familia. En efecto, los centros educativos cuentan con la potestad de poder incrementar las matrículas o las pensiones de enseñanza. Sin embargo, deben brindarle toda la información necesaria a los padres de familia al finalizar el año escolar y a la matrícula del siguiente año escolar. Eso es muy importante considerando que la información debe ser por escrito a efectos de que los padres de familia puedan conocer exactamente cuál va a ser el precio que tienen que pagar. Durante esta etapa de matrícula y compra de útiles escolares, el Indecopi ha puesto a disposición de la ciudadanía el correo electrónico colegios2016@indecopi.gov.pe, a través del cual los padres de familia podrán realizar sus denuncias de forma anónima, informando sobre alguna irregularidad o cobro indebido. Hasta el momento, van 164 denuncias por parte de los padres de familia, de las cuales 29 de ellas corresponden a cuotas extraordinarias, ya sea por concepto de bingos, rifas, incluso polladas o conceptos de apafa que pueden condicionar la matrícula. Eso se encuentra actualmente prohibido por nuestra ley. Una recomendación final a los padres de familia es comprar los útiles y el uniforme escolar en establecimientos formales, además de verificar que los productos adquiridos contengan la información adecuada. La Constitución señala que el Estado garantiza la libertad de enseñanza y que es deber y derecho de los padres educar a sus hijos participando de este proceso. No olvide que la mejor educación siempre empieza por el hogar. Y tal como hemos escuchado al final del reportaje, la educación es un derecho y nadie puede atentar contra él. Y ya que hablamos del retorno a clases, hay un tema de salud que debería estar ocupando la atención de los padres de familia: la obesidad infantil. ¿Sabe usted qué comen sus hijos cuando no están en casa? Muchas veces una inadecuada alimentación provoca enfermedades bastante graves. Sepa más de este tema en el informe preparado por Vilma Mondragón. Lo hemos escuchado muchas veces que un niño rellenito es un niño saludable. Alerta, no siempre lo es. El sobrepeso y la obesidad son una epidemia mundial y uno de los problemas de salud pública más graves del siglo XXI. La obesidad infantil es un problema mundial y una enfermedad que se ha incrementado alarmantemente en los últimos años. Un informe de la Organización Mundial de la Salud revela que en el mundo alrededor de 42 millones de niños menores de 5 años sufren este mal. Lamentablemente, 35 millones se encuentran en países en vías de desarrollo como el nuestro. Según Miguel Malo, representante de la Organización Panamericana de la Salud, desde hace algunos años se ha incrementado el número de fallecimientos prematuros por enfermedades derivadas del sobrepeso y la obesidad. Advierte además que un 60% de la población peruana tendría sobrepeso. Fíjese, los datos nos muestran, los datos epidemiológicos de las estimaciones, que si nosotros tuviéramos una población que se alimenta adecuadamente, que come frutas y verduras todos los días, que hace actividad física, que no fuma, que no tiene un consumo abusivo de alcohol, estaríamos hablando de alrededor de más del 60% de prevención de las muertes por enfermedades cardiovasculares, casi todas debido a la diabetes tipo 2 y un 30% de los cánceres, principalmente de mama y de recto, ¿no? Entonces, colorectal, que pueden incluso poner en riesgo el crecimiento económico de un país, porque los datos económicos, ¿no?, las estimaciones económicas nos muestran que puede llegar a costar este tipo de enfermedades a las sociedades en su conjunto en nuestro país alrededor del 4% del PIB. Malo considera que una de las causas de este problema es el consumo de comida rápida y ultraprocesada, cuyo mercado, según el estudio de la Organización Mundial de la Salud, ha crecido en los últimos 10 años en los países en desarrollo, el nuestro entre ellos. Refiere además que existe un plan de prevención de obesidad infantil donde se plantea una serie de políticas públicas para enfrentar este problema. Agrega que han colaborado en la elaboración del reglamento de la Ley de Comida Saludable aprobada por el Congreso en el 2013. Que uno se alimente bien o mal, en últimos términos resulta una opción individual, pero es una opción individual
que depende y está construida social y culturalmente en la sociedad en su conjunto. Me parece que es del 2011 o 2012 el estudio que hizo el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Hay 395 spots diarios de alimentos no saludables para niños en la televisión. Los datos, por ejemplo, de la investigación que hizo el Ministerio de Transportes y Comunicación respecto de la propaganda de alimentos ultraprocesados a los niños aquí en el Perú. Tenemos un último estudio publicado hace unos 2 meses por la OPS, en la que se muestra claramente cómo en los últimos 10 años ha crecido enormemente el mercado de alimentos de comida rápida y ultraprocesados en nuestros países. Y lamentablemente el Perú es uno de los que más ha crecido, alrededor de 260% de la comida rápida. Las cifras proporcionadas por la Organización Mundial de la Salud acerca del sobrepeso y la obesidad infantil son muy alarmantes y el tema es muy complejo. ¿Quiere usted saber cuál es la situación en nuestro país? Para el doctor Carlos del Águila, jefe de endocrinología del Instituto Nacional de Salud del Niño, el reporte de la OMS es una cruda y triste realidad, fruto en gran parte del crecimiento económico y de la modernidad. Refiere que el incremento del sobrepeso y obesidad se advierte a partir de la década de los 90. De ahí que de los 3.000 pacientes nuevos que recibe cada año, un 48% llega a consulta por dichos problemas. El sobrepeso y la obesidad origina enfermedades cardiovasculares, diabetes, hipertensión arterial, entre otras. Los niños obesos tienen un riesgo considerablemente mayor de padecerlas y desarrollar obesidad mórbida, la forma más grave del trastorno al llegar a la edad adulta. Sucede eso, porque nosotros, como todos los demás países, crecemos, ¿no? Pero crecemos de manera no responsable. Hoy en día llega a ser más o menos de 3.000 pacientes nuevos, casi el 48% son, el motivo de consulta es obesidad. Entonces, es un problema que hay que atacarlo por diferentes aristas, ¿no? Es bien difícil que una ley, pues... la ley de comida saludable. Sí, la ley de comida... ¿Cómo hacerla cumplir la ley? La ley de comida saludable debe acarrear un programa de educación nutricional, ¿no? En donde yo creo personalmente que los medios de comunicación juegan un rol importantísimo, en donde las empresas que dispenden alimentos juegan un rol importantísimo. ¿Por qué? Porque los medios de comunicación, en la mayor parte de los spots, dan alimentos no saludables, ¿no? Nosotros tenemos un programa de atención integral del niño diabético, es único en el país, acá en el instituto, que ahorita tiene más o menos 194 pacientes diabéticos en control. ¿De qué edad? De los cuales el 10% es diabetes tipo 2, asociado a obesidad. Entonces, que generalmente son niños de tipo 2, son niños de 10, 11, 12, 13 años. En un breve recorrido por dicho nosocomio, pudimos ver a un pequeño que a su corta edad era adiestrado en la manera de cómo debía aplicarse la insulina que necesita en su condición de diabético. Sí, la diabetes también es consecuencia de la obesidad infantil, una dura realidad que tiene que enfrentar diariamente. Acá lo más importante es ver qué podemos hacer para contrarrestar esta epidemia, ¿no? ¿Qué se puede hacer? Educación. Tiene que haber observatorios nutricionales, ¿no? Kioscos saludables, ¿no? Hay que reforzar de repente alguna actitud con los padres. Este no es un problema que lo solucione pues el Ministerio de Salud. Eso, el que diga eso está mal. Es un problema multicausal y de esa manera debe ser enfocado. Como señala el especialista, educar es la clave. Lo sabe ahora doña Orfelinda, a quien encontramos preocupada porque a su pequeño de tan solo 6 años le han diagnosticado síndrome nefrótica. Desconoce uno como padre, como abuelo, que somos, desconocemos de estas cosas. Quisiéramos saber o tener una charla para nosotros estar precavidos, cómo poder alimentar o tener a un niño, ¿no? Si falta recibir charlas, prevenciones, tener conocimiento, porque pocos padres de repente lo tienen. Por su parte, Juan Pablo Aparco, especialista del Centro Nacional de Alimentación y Nutrición del Instituto Nacional del Niño, lamenta que el tema de la alimentación se ha tomado a la ligera. Refiere que los padres, muchas veces por desconocimiento, cometen errores a la hora de alimentar a sus hijos, perjudicando su crecimiento y salud.
los padres no tienen mucha información y confían en lo que ven que se vende y lo compran. Como en cualquier cosa, entonces es necesario tener la información. Pero a veces los padres, como tú dices, priorizan el tiempo. De repente me cuesta un poquito más caro hacerle un jugo de fruta en la casa y me sale más barato comprar un producto ya envasado, ¿no? Entonces es cuestión de dar información a los padres, de que se sensibilicen en este tema y de que vean que la obesidad infantil es un problema nutricional que tiene consecuencias a corto y a largo plazo. Es hora de comenzar a cambiar. Si queremos enfrentar con seriedad al sobrepeso y la obesidad, es necesario comprender que son una enfermedad y no un problema estético. Hacemos una nueva pausa y regresamos con mucho más aquí en Informe Semanal. Seguimos en Informe Semanal. Parte de la historia visual del Parlamento Nacional se encuentra almacenada en el archivo fotográfico del Congreso de la República. Miles de imágenes de los personajes y acontecimientos que ocurrieron aquí, en el Palacio Legislativo, se encuentran en un nuevo soporte, el digital, para que todos podamos acceder a ellas. El informe sobre el archivo fotográfico del Congreso es de Perla Villanueva. Imágenes como esta o como esta forman parte de la memoria fotográfica del Parlamento Nacional y se guardan celosamente aquí, en el sistema de archivo fotográfico del Congreso de la República. Los momentos más importantes de la vida política del país están registrados en el sistema de archivo fotográfico del Congreso. Hasta ahora existen más de 350.000 imágenes que revelan históricas escenas, anécdotas y sucesos desde el año 1978. El objetivo de esto es preservar el material fotográfico valioso del Congreso, que es patrimonio de la historia del Perú. Un equipo de profesionales inició hace 2 años el rescate y minuciosa recopilación de este material, y lo que encontró fue un verdadero tesoro gráfico. Ivette, ¿es allá de la torre? Sí, está en su despacho, está en la presidencia, está con una persona, no sabemos si es una secretaria o una periodista, está tomando apuntes de lo que él está dictando, ¿no? Detrás se le ve a su decán y a su secretario. Esta es la foto de ella de la torre, que está aquí en este negativo, ¿no? Víctor Raúl Haya de la Torre presidió la Asamblea Constituyente de 1978, tras 10 años de gobierno militar. Luis Alberto Sánchez, Luis Bedoya Reyes, Federico Tovar, Javier Barrón, Andrés Tausen y otros integraron esta asamblea que elaboró la Constitución de 1979. Cada fotografía guarda una historia que se preserva con paciencia, dedicación y sumo cuidado. Es justamente para que no queden las huellas en el negativo, porque eso es peligroso. Como ve, el nombre del fotógrafo y aquí está el código. Las imágenes del sistema del archivo fotográfico del Congreso se guardan en físico y en un soporte digital a libre disposición de cualquier usuario de Internet. Querer hacer un sistema digital que sea de acceso público, lo que se llama Open Data, ¿no? No hacerlo privado y que el usuario tenga la necesidad de mandar un documento y hacer todo un trámite. No es necesario, ya no se estila, no es la tendencia. Solo basta con ingresar al portal web del Congreso de la República, www.congreso.gov.pe. Tenemos 6 campos de búsqueda. El usuario puede buscar por fecha, periodo parlamentario, congresistas, organización, y para poder visualizar un poco más grande solamente se hace en la misma foto o ver más. Este servicio es gratuito. Cualquier usuario que esté interesado puede acceder solamente ingresando al portal del Congreso. Aquí el usuario puede encontrar fotografías de personajes, políticos y acontecimientos ocurridos en el Congreso de la República, con información adicional que convierte a este archivo en mucho más que un catálogo de imágenes. Mucha gente no sabe, por ejemplo, que el Contralor de la República juramenta aquí en el Congreso. Nosotros ponemos aquí, como verás también en la descripción de la foto, y ponemos otro enlace, que es la nota de prensa, mucho más extensa, ¿no? Entonces el usuario va a encontrar mucha mayor información. La Oficina de Comunicaciones del Congreso
ha implementado este archivo, reconocido por la UNESCO. El objetivo es que la ciudadanía pueda usar este material que preserva la labor parlamentaria y la acerca a la población. El Congreso de la República se convierte en la primera institución pública en tener un archivo de esta naturaleza, de esta envergadura. Demuestra que valora la importancia del trabajo de un archivo porque preserva la memoria gráfica, ¿no?, de parte de la historia del Perú. Te puedo decir que inclusive no hay ministerios ni el propio Palacio de Gobierno en tener un archivo como el que tenemos nosotros, por lo cual para nosotros es muy gratificante y nos da mucho orgullo pertenecer a un área que promueve la cultura, promueve la historia, promueve la investigación. Todas estas imágenes son reflejo del trabajo de destacados reporteros gráficos y autores anónimos que ayudaron y ayudan a construir la memoria gráfica del Parlamento Nacional para hacerla inmortal e imperecedera en el tiempo. Muchísimas gracias por habernos acompañado en una nueva edición de Informe Semanal. Les recordamos que nuestro programa se emite los sábados a partir del mediodía y los domingos a las 6 de la tarde. Además, les recomendamos seguir nuestra programación y nos reencontramos aquí en Congreso Televisión la próxima semana. Hasta pronto.